auxilios es la asistencia de urgencia que se presta a una persona en caso de accidente, ¿ok? O una enfermedad repentina. Como ustedes pueden visualizar en la imagen, tenemos, es importante visualizar, tenemos aquí un entrenamiento de primeros auxilios, ¿no? Pero tenemos al herido que está en el suelo, tenemos al rescatista, en este caso es un rescatista, ¿no? Preparado, con más tiempo de anticipación, que se dedica al rescate, pero en caso nosotros seamos los que tengamos que a dirigir los primeros auxilios, se tiene que colocar también, como ven en este caso, ¿no? En la cabeza, ¿no? El rescatista, en este caso nosotros, después de esta capacitación, dirigimos el primer auxilio para el herido o aquel que ha enfermado repentinamente. Y como pueden ver alrededor, siempre hay otras personas que pueden apoyar, ayudar a llamar al establecimiento de salud, a la ambulancia o a otras personas que estén más capacitadas para que puedan continuar con este rescate. Eh, es importante también que visualicen en la imagen también los elementos que nosotros utilizamos, que están alrededor, que es el botiquín de emergencia, la camilla. En algunas instituciones o en algunos puntos ustedes tienen una camilla, tienen un maletín mucho más equipado, porque depende de la zona donde están. Los que están en zona operativa no tenemos cerca a un establecimiento de salud, ambulancia, y tenemos que actuar nosotros con el botiquín que tengamos, ¿no? Entonces, cada botiquín va a depender de la zona donde esté y cada activación de emergencia también de la zona en donde yo me encuentre. ¿Cuáles son los objetivos de los primeros auxilios? ¿Por qué yo actúo rápidamente? ¿Por qué trato yo de ayudar rápidamente o de salvar la vida a este herido o accidentado? Primero, para proteger la vida, ¿no? Dos, evitarle un daño mayor. Claro, cuando yo actúo rápidamente o este herido, compañero de trabajo, accidentado, recibe atención inmediata, el daño a posterior va a ser menor. Su recuperación puede ser también mucho mejor, ¿no? Y si yo actúo rápidamente haciendo la llamada adecuada, que luego vamos a ver en la conducta paz, eh, también aseguro su traslado rápidamente. Entonces, sí es importante, los objetivos son claros y es importante seguirlos para tener la dirección de cómo yo voy a efectuar esta primer auxilio. Entonces, todo es acerca de la conducta paz y este siempre es pregunta de examen y es repetitivo, lo repetimos siempre en todas las capacitaciones porque necesitamos que se concientice esta acción. Primero, proteger. Proteger es prevenir la agravación del accidente, prevenir de que hayan más accidentes. Por ejemplo, ¿no? Como ustedes pueden ver en la imagen, tenemos un accidente en la carretera. ¿Qué hace la persona que está rescatando, que está brindando los primeros auxilios? Está parando el tránsito, ¿no? Está poniendo el triángulo para parar el tránsito, para evitar que vengan más, de repente más automóviles o más carros y que pueda complicar la situación del herido o, en todo caso, poner en riesgo a los rescatistas. Entonces, primero proteger. Por ejemplo, si ha sucedido un accidente o en las faldas de un cerro y hay una caída, ¿no? de rocas, yo también tengo que primero evaluar la zona antes de querer intervenir. ¿Por qué? Porque muchas veces el rescatista ya pasa a ser herido, ¿no? Y eso es lo que no queremos. Entonces, siempre la conducta paz, primero proteger, luego avisar, ¿no? Avisar, alertar, esta es una conducta que debemos tenerlo en automático. O sea, apenas tenemos una situación de emergencia, tenemos que tener en el teléfono los números a quienes voy a llamar, ¿no? O las personas a quienes voy a llamar. Y esta es una práctica que se debe hacer de forma repetitiva, no solamente en las casas, sino también en los centros de trabajo. ¿A quién voy a llamar si uno de mis compañeros se accidenta? Si de repente me tocó un turno solamente con un compañero, somos dos, y mi compañero le da un infarto, ¿cómo tengo que hacer? ¿A quién debo llamar? Primero para poder atender la atención. ¿Con quién me debo comunicar? ¿Cuál es el número? ¿Lo tengo grabado? ¿Cómo? Entonces, ese tipo de cosas hay que analizarlas siempre porque muchas veces en esa demora
En esa demora está de repente la recuperación de este herido, ¿no? Entonces, siempre tener en cuenta qué teléfono es el que voy a llamar. Si, por ejemplo, tengo el teléfono de mi supervisor o de mi área de brigada, los que están en minería, los que están en algunos servicios donde hay una brigada, donde hay un centro de salud, etcétera, tenerlo como primero, ¿no? Primero en su lista, primero en su agenda, ¿no? Y también los que están en casa, ¿no? Tenerlos escritos. Los niños se aprenden rápidamente los números de teléfono cuando lo tienen pegados, entonces sí es importante tener eso bien establecido para que en el momento de emergencia yo no tenga este problema y esta demora. Y la tercera acción es socorrer, ¿no? Recién en el tercer paso yo me acerco al herido, al accidentado, compruebo si respira, si me habla, si está sangrando, si está consciente, no está consciente. Pero es un tercer paso que hago después, ¿no? Usualmente cuando tenemos un herido lo primero es acercarnos, hablarle, atenderlo y mientras tanto corren los minutos y no he llamado a nadie para que me venga a ayudar. Entonces es importante hacer estos tres pasos de manera rápida y casi en automático. Como ven en la imagen, si yo en el lugar donde ocurre el hecho hay más personas, yo puedo dirigir y decir, tú llama al número tal mientras yo voy atendiendo al herido, ¿no? Si son más personas. Pero si yo estoy solo, yo lo primero que tengo que hacer es llamar. Llamar mientras me voy acercando al herido, o sea, en automático, ¿ya? Otra vez, la conducta paz, ¿no? Entonces, primero protegemos, no protegemos el área, protegemos al herido, nos protegemos nosotros. Esta acción también incluye, ¿no? De repente, si es que alguien convulsiona, ¿no? En la oficina, en el lugar de trabajo donde estoy, primero sacar todos los elementos que puedan hacerle daño a la persona que está convulsionando, como elementos de sillas, computadoras, cables, etcétera. Todo eso se aleja de esa área y eso también es proteger. Luego avisar, ¿no? Avisar, vamos a llamar por teléfono, ya sabemos dónde, qué número, cuál es el que está más cerca. Aquellos trabajadores que están en oficina en la ciudad, Lima, tenemos centros de salud cercanos y podemos llamar también rápidamente a una ambulancia o en todo caso a los bomberos para que acuda a nuestra ayuda. Entonces, eso nosotros, ese plan, en caso de una situación de emergencia de salud, se tiene que conocer, se tiene que saber, porque cuando sucede, este, he visto que en taxi se llevan a los heridos, ¿no? Y muchas veces las lesiones se hacen mayor. Entonces hay que tenerlo claro para poder actuar bien. Y luego socorrer, ¿no? Cuando ya me acerco, ya protegí el área, ya avisé, me acerco al herido, al accidentado, lo primero que hago es reconocer sus signos vitales. ¿Qué quiere decir? ¿Está despierto? ¿Está consciente? Si no está despierto, respira, tiene pulso. Eso es lo que yo tengo que evaluar. Incluso con el teléfono en la mano, haciendo el aviso, yo puedo ir revisando esos signos, ¿no? A la par. Porque del otro lado, si la persona que me está ayudando del otro lado puede saber en primeros auxilios y me puede ir orientando, ¿no? ¿Qué acciones tomar? Entonces, lo primero es conciencia. ¿Está despierto? Si está despierto, preguntarle cómo te llamas o de repente si lo conoces, cómo estás, qué es lo que sientes, estoy aquí, dime tu nombre. Este tipo de cosas sin dejarle de hablar. Si está despierto, hay que hablarle, hablarle sin dejarle de hablar y hasta que venga la ayuda, ¿no? Si no está despierto, no me habla, le pregunto, lo muevo un poquito, no me habla, eso quiere decir que posiblemente no esté respirando. Entonces hay que acercarnos, que ahora lo vamos a ver en las imágenes, nos acercamos, vemos si escuchamos un respiro, no, le tocamos el pulso, que es un entrenamiento que tenemos que hacer también individualmente, cada uno de ustedes tiene que tocarse el pulso en las muñecas, en el cuello, hasta que agarren práctica. Entonces, si no está despierto, no me responde, posiblemente no respira y no tiene pulso. Si no respira y no tiene pulso, yo necesito hacer una maniobra porque ese corazón se está parando. Es importante esta evaluación para ver qué acción va a tomar. Entonces, ¿qué es una emergencia? Es importante también definir este concepto. ¿Qué es una emergencia y qué es una urgencia? La emergencia implica el riesgo de vida inmediato, ¿no? Y requiere una atención inmediata, una atención médica inmediata. Entonces,
Entonces, en una emergencia, por ejemplo, si tengo un sangrado por una fractura en el fémur, ¿no? El paro cardiorrespiratorio, el paciente, el herido no respira, no tiene pulso, él necesita una atención de emergencia inmediata, ¿no? Aquel que nos está ahogando, no puede respirar, también de emergencia. ¿Cuál es la urgencia? Una urgencia es una atención, necesita una atención rápida, pero no implica un riesgo de vida inmediato. De repente hay una fractura, pero no hay mucho sangrado, entonces sí se atiende rápidamente, pero así de emergencia. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo accidentes múltiples, ¿no? O de repente por ahí han habido un evento, un terremoto, o qué sé yo, incendios donde tengo accidentes múltiples, yo tengo que atender al que necesita por emergencia, ¿no? Es el primero al que se atiende, el primero al que se evacúa, y es una valoración que muchas veces voy a tener que hacer. Muy bien, aquí es un resumen más o menos de una emergencia y una urgencia, ¿no? Las emergencias por están aquellos que tienen, se intoxican con algunos elementos, con algunas sustancias, fracturas graves, quemaduras, quemaduras de tercer grado, ¿no? Los ataques de armas que son incontrolados, que ya la persona se está ahogando, se está poniendo celeste, azul. Yo sé que muchos de trabajadores que tienen asma a veces no cargan sus inhaladores y eso es fatal, fatal así, porque el inhalador es incluso se le llama el medicamento de rescate para el asmático, porque efectivamente es de rescate. Le abre el bronquio cuando le da la crisis. ¿Y cuándo le da una crisis a un asmático? Ni se sabe. Puede ser por un alergeno, por una sustancia que comió, que respiró, pero muchas veces por tensión, ansiedad, por no dormir, miles de causas que no podemos controlar. Y es importante que ustedes transmitan eso a los demás compañeros, ¿no? Todo trabajador que tiene indicación o asma o diagnóstico de asma o indicación de uso de inhalador tiene que cargar su inhalador como su DNI. Importantísimo. Y eso los va a ayudar a ustedes, porque si ustedes están al lado de un trabajador que tiene asma y no carga su inhalador, ustedes van a pasarla mal en caso de emergencia porque se puede ahogar. Entonces, es importante también que eso sea siempre conversado con los muchachos que tienen a su cargo, ¿no? Los desmayos y convulsiones también son emergencias, ¿no? Si bien es cierto, hay trabajadores que luego de los desmayos, convulsiones, regresan a su estado aparentemente normal. eh, Nosotros en salud buscamos por qué sucedió el desmayo, por qué sucedió la convulsión. Y eso no es normal que una persona se vaya desmayando o convulsione por ahí. No es normal. Entonces, algo tiene a nivel cerebral o a nivel cardíaco. Entonces, toda persona que tuvo un desmayo o convulsión tiene que ser evaluada detalladamente por las especialidades. ¿Puede demorar? Sí. Al principio puede que no encuentren nada, seguro, pero necesitamos tener la evaluación. Porque muchas veces ahí se encuentran los problemas cardíacos, ¿ya? O cerebrales. Entonces es importante, sí, que también toda persona que se ha desmayado, ustedes hayan tenido contacto o tengan un compañero que haya sufrido de desmayos o convulsiones, tienen que mandarlo a evaluación. Bueno, pérdida de la memoria, pérdida de la visión también, o sea, hay trabajadores que no se sabe por qué, de repente empiezan, ¿no?, a hablar incoherencia, de repente no se acuerdan ni su nombre, o de repente pérdida de la visión, eso también es alerta. Es alerta porque puede encerrar un problema a nivel cerebral grave. Entonces, son situaciones de emergencia que se necesitan atender. Y ustedes, si están con un compañero que tenga esa situación de emergencia, tienen que saber a quién llamar para poder trasladar, ¿ya? Muy bien, el número al que todos tenemos acceso siempre es una central de bomberos, siempre. La ayuda incluso hasta por teléfono, diciéndome, dictándome qué debo hacer con mi herido, es el de la central de bomberos. Y el número es el 116, ¿no? Este número es a nivel nacional, funciona a nivel nacional. Pueden llamar los niños también, o sea, los niños son los primeros en aprenderse ese número y que muchas veces en casa pueden apoyar ante una emergencia. Entonces también es importante que lo tengan, si bien es cierto, muchas veces las bombas no están cerca de sus puestos de trabajo, pero dependiendo del punto donde están, igual ellos los pueden orientar por teléfono para ver qué acciones tomar. ¿Ya? Entonces siempre hay que tenerlo en cuenta como uno de los primeros números en nuestra agenda. Entonces,
Muy bien, ya supimos qué tenemos que hacer en caso de llamada y estamos acá, ¿no? Reconocimiento de signos vitales. La persona accidentada no respira y no tiene pulso. ¿Qué pasa si no respira y no tiene pulso? ¿No? Puede suceder que el corazón se esté parando, ¿no? Es un paro cardiorrespiratorio. ¿Qué es un paro cardiorrespiratorio? Es la detención repentina, simultánea de la respiración y del funcionamiento del corazón. Se paró el corazón y por lo tanto, como el corazón no bombea, entonces se paran otros órganos, no hay aporte de oxígeno a nivel de otros órganos y sobre todo al cerebral y la persona pierde el conocimiento. No habla, no está consciente y no respira. ¿No? ¿Qué encontramos en este herido que está teniendo un paro cardiorrespiratorio? La ausencia del pulso, la ausencia de la respiración, la piel se pone pálida, pálida, morada. Ustedes van a ver un color medio pálido, pero con tendencia al color morado. Y la pérdida de conciencia. Este paciente no me responde. Entonces, ok, yo veo que el accidentado, mi compañero de trabajo o la persona con la que estoy sufre un paro cardiorrespiratorio, se ha desmayado, o sea, aparentemente es un desmayo, no se ha caído, ha perdido el conocimiento, no está pálido a su lado, ¿no? O casi con tendencia a lo morado y no me responde. Ah, no, él está haciendo un paro cardiorrespiratorio. Yo necesito activar, golpear ese corazón para que vuelva a funcionar. ¿No? ¿Qué es lo que tengo que hacer? El famoso RCP. Es importante también que se aprendan las siglas de RCP porque esto nos va a ayudar a resumir varias acciones, ¿no? En ese momento. Por ejemplo, ¿qué tengo que hacer? El RCP solo con manos. Cuando yo estoy en una situación de emergencia en la calle, en mi unidad de trabajo, en la mayoría en el Perú no contamos con algunos equipos que son equipos especializados y modernos que ustedes van a escuchar porque por las redes lo escuchan eh, de desfibrilador, ¿no? Que es un equipito que me ayuda eh, a reanimar a este corazón. Como no lo tengo, la mayoría de los casos en nuestro país, porque en nuestro país hay pocos en los lugares que los tienen y los lugares que tienen a veces las personas no están lo suficientemente capacitadas para utilizarlos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Porque esta es una indicación a nivel mundial de las grandes guías de reanimación cardiopulmonar. Esta indicación no viene de cualquier doctor, es una indicación una guía de un grupo de expertos en reanimación cardiopulmonar y de acuerdo a las estadísticas a nivel mundial, qué es lo que sí funciona en la mayoría de países que no tenemos este equipo, ¿no? Que es la reanimación solo con manos. Antes se hacía una reanimación de 30 masajes con 2 respiraciones, la famosa respiración boca a boca. Ahora se ha visto, según las estadísticas, que lo que yo tengo que hacer es tratar de mantener activo ese corazón. ¿Ya? ¿Cómo? Haciendo la reanimación solo con manos. Ya no se da la respiración boca a boca, a no ser que sea un equipo especializado con algunos elementos especiales. Nosotros, todos los que estamos ahorita presentes, lo que tenemos que hacer es la reanimación solo con manos. Muy bien, vemos en esta diapositiva que el corazón se ha parado, se está parando, y yo lo que tengo que hacer es tratar de golpearlo, activarlo para que vuelva a bombear. Entonces ubico las manos, como pueden ver en la imagen, ¿no? Entrelazadas una encima de la otra, entrelazadas para adquirir la fuerza necesaria y también la fijación y poder hacer el trabajo efectivo. ¿Dónde ubico las manos? Como pueden ver en la imagen, ¿no? A la mitad del esternón, a la altura de las mamilas, ¿no? Ahí, o de las tetillas, a ese nivel yo pongo la mano, la palma de la mano en esa zona central y con la otra mano por encima entrelazo los dedos y ahí voy a presionar. No es en el lado izquierdo, es en el centro. Cuando yo hago la presión en el centro, indirectamente voy a golpear el corazón. Miren cómo se ubica el rescatista, en este caso ustedes, ¿no? Si ustedes están cerca a un evento de un paro cardiorrespiratorio, se colocan al, al lado
del herido, del accidentado, y como pueden ver, se doblan las rodillas, se apoyan en el piso, porque si yo lo hago en cuclillas, ¿no? No voy a tener la fuerza necesaria para golpear ese corazón y activarlo. Y me voy a agotar rápidamente. Entonces, esta es la posición al lado del herido. Al lado del herido con las rodillas dobladas hacia el piso y colocando las manos entrelazadas en el centro del corazón, en el centro, perdón, del esternón, y los brazos totalmente extendidos sin doblar los codos. Con todo el peso de mi cuerpo, yo voy a empujar hacia abajo y tengo que deprimir más o menos 5 centímetros. Algunos me dicen, de repente puede romper costilla, no importa. Tratar una fractura de costilla es después. Lo que estoy tratando ahorita es de mantener la vida. Las fracturas se tratan después, pero lo importante es activar ese corazón para mantener la vida. Y cuanto más yo golpee ese corazón, el cerebro de ese paciente, menos daño va a tener. Entonces, lo único que yo me debo concentrar es en hacer este masaje. Este masaje solo con manos, 5 centímetros, tengo que hundir ese esternón para poder golpear ese corazón y activarlo. ¿Y cuántas veces lo voy a hacer? ¿De qué manera? ¿Qué tan rápido? Ustedes van a escuchar el tic-tac del reloj y más o menos así, en ese ritmo, tienen que hacerlo. Tic-tac, tic-tac, en la depresión de esas manos. Porque algunos me dicen muy rápido, muy lento. Sigue el sonido del reloj en tu mente. Y eso va a ayudarte a que lo hagas en el ritmo adecuado. Muy bien, entonces hasta acá yo hago esto hasta que, ¿cuándo paro? Nunca. Lo que puedo hacer es dar la posta con otro compañero, ¿no? Mientras yo voy haciendo, otro compañero se va a sentar, se va arrodillando al lado y también, eh, digamos que toma la posta mía para yo poder descansar, porque esto es muy agotador. No paro hasta que llegue la unidad especial o el personal especializado y que pueda tomar la posta del caso. Porque si ustedes paran, ese corazón se para, ¿ya? Entonces es importante conocer cómo se hace la maniobra, luego vamos a ver un video al respecto para mantener ese corazón activo. Muy bien. Otra, otra emergencia que puede suceder en el trabajo son las quemaduras. Las quemaduras que pueden suceder en la oficina, por ejemplo, eh, es por electrocución, que a veces son electrocuciones pequeñas por la cantidad de los voltios en los conectores, a no ser de que haya por ahí un mal cableado y haya otra situación no técnica que pueda producir una electrocución mayor, ¿no? Pero en teoría son electrocuciones pequeñas que no deberían suceder, pero que suceden también rápidamente a la atención, ¿no? A la atención. Y en este caso, si yo tengo quemaduras directas, quemaduras con agua, quemaduras con vapor, ¿no? Que eso también puede suceder, o quemaduras por fuego directo, que eso también sucede tanto en las casas o en los centros de labores. ¿Qué hacer? Si es una quemadura de primer grado, que es una quemadura superficial o de vapor, la trato solo con agua. Todas las quemaduras en general se tratan solo con agua, pero la quemadura de primer grado, solo agua y puedo aplicar de repente una cremita que nosotros tenemos en algunas botiquines como la Silver de Asina, ¿no? O una cremita hidratante y suficiente. Si es una quemadura pequeña de primer grado, por vapor usualmente, ¿no? O por agua caliente. Eh, Agua, ¿cuánto tiempo? Esto sí es importante, 30, 40 minutos. Si yo coloco menos agua, o expongo la quemadura con menos agua, posiblemente tenga más complicaciones a futuro de esa piel quemada. Cuando la persona tiene una quemadura y yo le pongo agua, le voy a disminuir la profundidad de esa quemadura y por lo tanto voy a ayudar a que esa piel se regenere. Si le pongo poco tiempo de agua, la recuperación, el daño, la quemadura profunda de esos tejidos va a ser mayor. Entonces, algunos me dicen, no, pero tengo que llevarla rápido al hospital, a la clínica, a la emergencia. Pero primero sus 40 minutos de agua.
Primero sus 40 minutos de agua, ya sea en la ducha, si fue en el cuerpo, ya sea en la mano, y luego lo llevas, porque así ayudamos a la regeneración de tejidos después. Muy bien. Una quemadura mucho más profunda es una quemadura de segundo grado que salen ampollas. Algunas personas me dicen, no, le puse una crema X y le tocaba una crema Y y por eso le salió ampollas. O una quemadura que aparentemente era pequeña, no, la puse en agua y por eso le salieron ampollas, porque la puse en agua. No, así no es. Las ampollas aparecen en una quemadura cuando la quemadura ha sido profunda, de segundo grado. Si no, no aparece. ¿Ya? Entonces eso hay que tenerlo claro. Si hay ampollas en una quemadura es porque la quemadura ha sido profunda. Y bueno, las quemaduras de tercer y cuarto grado, que son mucho más profundas, dañan mucho tejido, incluso hasta matan tejido, ¿no? Sobre todo las quemaduras de tercer y cuarto grado, que estas sí hay que ponerlas bajo agua y también llevarlas rápidamente a la emergencia. Tienen que evacuarse rapidísimo. ¿Qué no poner? ¿Qué no poner? O sea, ¿qué sí poner primero, ¿no? En una quemadura. ¿Qué sí colocar? Bajo el agua, alguna cremita de aloe, si es una quemadura de primer grado, simple, cubrir la quemadura, también tomar alguna pastilla para el dolor, incluso se lo dan en los centros de salud, ¿no? Como el paracetamol, por ejemplo, ¿no? Y está bien indicado, o el ibuprofeno, si es que no es alérgico. Y son medicamentos de venta libre. ¿Por qué? Porque sí sirven para los dolores y las inflamaciones. Pero si es una quemadura mayor, más grande, yo no puedo aplicar nada hasta que el centro de salud o el médico especialista me diga qué hacer. Lo que nunca se debe poner en una quemadura es aceites, ¿no? Algunos ponen verduras, tomates, huevos, escuché por ahí la clara del huevo, reventar las ampollas tampoco es lo adecuado, colocar hielo en la quemadura tampoco porque no funciona igual que el agua. Colocar hielo no funciona igual que el agua. El hielo tiene la propiedad de actuar a nivel de las proteínas de la piel y lo que hace es dañar más el tejido en ese momento. ¿Ok? Entonces, el hielo no reemplaza al agua a chorro. Entonces, no le pongan ningún elemento. Algunos me dicen, no, yo le puse pasta dental y me curé rápido. La pasta dental ahí no ayudó. Lo más probable es que tu quemadura haya sido de primer grado y la has hidratado bien sin darte cuenta y eso es lo que ha ayudado a que regenere y se cure rápido. ¿Ya? Entonces, ningún elemento eh, de alimentos o que no esté probado va a funcionar. ¿Ya? Muy bien. Otro punto a tocar en esta capacitación es acerca del botiquín de primeros auxilios. Como les dije primero, el botiquín va a estar orientado al lugar donde estoy, ¿no? A lo cercano que yo tenga a un centro de salud o a un equipo especializado, eh, la accesibilidad que yo tenga también a las ambulancias, a los traslados, y también está relacionado a la actividad que se realiza en el lugar. Entonces es importante conocer esto para saber qué limitaciones a veces tiene mi botiquín de primeros auxilios. Entonces algunos trabajadores me dicen, doctora, pero yo quiero poner un tensiómetro. Ok, y el tensiómetro en tu botiquín, tú estás capacitado para tomar, ¿no?, la presión, eh, ¿y de qué te va a servir tomar una presión alta si igual lo tienes que trasladar? Entonces, evaluamos eso, evaluamos eso. Tiene que ser lo más simple, rápido y que en realidad me ayude en una emergencia. Una vez en otro lugar, un trabajador se desmayó, se desvaneció y corrieron al botiquín y se quejaron que en el botiquín no había nada para ayudar al trabajador desmayado. Y cuando yo les explico la capacitación, no utilizas elementos del botiquín para ayudar a un trabajador desmayado. Ningún elemento. Entonces, ¿qué pasó? No concientizaron la capacitación para, para accionar, ¿no? Para actuar. Pensaron que todo estaba en el botiquín. ¿No? Y el botiquín va orientado para lo que se necesita. Entonces, en el botiquín no siempre van a estar las respuestas, ¿ya? Eh,
El botiquín que tienen en oficina es diferente al que tienen en operaciones, ¿no? Y también el botiquín en operaciones va a ser diferente al que tienen en minería a los que tienen en otros centros de trabajo. Pero idealmente un botiquín debe tener vendas, apósitos que son como gasas gruesas para contener sangrado, tijeras, también para eh, utilizar estos apósitos, estas gasas en caso de fracturas, heridas. Termómetro, debe haber un termómetro, guantes para proteger nosotros para antes de actuar ante una emergencia y antisépticos, ¿no? Que son elementos para desinfectar las zonas en caso de heridas. Algunos otros botiquines tendrán cabestrillos, tendrán de repente otro tipo de vendas, ¿no? Algunos también tienen em, elementos como saturómetro para ver a otro nivel, ¿no? Y eso va a depender del lugar donde está. Entonces, nuestros botiquines usualmente son básicos. Lo demás lo tengo que tener yo. Por ejemplo, si yo sufro de migraña, yo tengo que cargar en mi maletita, como mi DNI, tengo que cargar mis medicamentos de migraña, porque eso no lo voy a encontrar en mi botiquín. No se deben tener medicamentos, ¿ya? Eso está prohibido. Por ahí que debemos tener paracetamol de manera personal, individual, sí, eso sí, pero en el botiquín no va medicamentos. Entonces, cada uno debe hacerse responsable de la enfermedad que sufre o de las molestias que tiene siempre y cargar sus medicamentos que ya están indicados por su médico. ¿Qué hacer ante una hemorragia? Este tópico importante porque esta sí es una emergencia si es que no se atiende rápidamente, ¿no? Imaginémonos que tienen una herida cortante, alguien se cortó, por X causa se cortó a nivel del antebrazo, como tenemos en el caso de la imagen, ¿no? Y está sangrando profusamente, ¿no? Mucho. ¿Qué tengo que hacer? Primero me coloco los guantes que están en el botiquín, saco un apósito. Los apósitos son esas gasas gruesas. Ustedes van a ver en el botiquín unas gasas gruesas. Esa gasa gruesa es para contener sangrados. Y coloco este apósito en la zona de la herida que está sangrando, como pueden ver, y presiono hasta que vaya disminuyendo este sangrado. Presiono, retiro un poquito, le bajo la presión, veo si sangra. Presiono nuevamente por un buen momento y así tengo que estar hasta que disminuya un poco el sangrado. Cuando veo que está disminuyendo, lo vendo. Como pueden ver en la imagen, con la venda que tengo en mi botiquín como mínimo elemento, vendo la zona compresivamente para evitar que siga sangrando. Este es un ejemplo en un antebrazo, pero lo mismo sucede en el cuero cabelludo. ¿Qué pasa cuando me corto a nivel de la cabeza o la frente? Y esto sucede bastante, incluso en los niños, en los colegios. Si bien es cierto, puede ser un accidente no tan grave, pero el sangrado a nivel de la cabeza o de la frente es muy, muy masivo, muy intenso. Y este sangrado puede poner en riesgo la salud de esa persona. Muchas veces las heridas son pequeñitas, pero el sangrado es tan profuso, tan intenso, que puede descompensar al herido, al accidentado, y luego poder producir un paro y morir. ¿Qué tenemos que hacer? Yo tengo un compañero, un trabajador, un familiar que se ha golpeado la cabeza y está sangrando un poquito, coloco ahí el apósito, como les he dicho, esta gasa gruesa, presiono y vendo. No me arriesgo. No, parece que no pasa nada. No, no te arriesgues. Yo te sugiero una herida cortante en la cabeza, en la frente, compresión, vendaje para poder trasladar o esperar. Pero yo no me arriesgo a que eso vaya a sangrar más, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta eso. Muy bien, ¿qué hacer ante una herida? ¿No? Ya hemos visto ante una hemorragia. Una herida, primero hay que lavarla. Si estoy en oficina, un lugar donde tenga acceso al agua limpia, lavar la herida con estos desinfectantes que tengo en el botiquín o en todo caso con jabón, ¿no?
¿no? Agua y jabón mínimamente, y luego colocar ahí una gasa, que también tengo en los botiquines, limpia, y una, eh, pegar la zona con un esparadrapo para que luego sea revisada ya en un centro de salud, ¿no? Lavado de esa herida con algún antiséptico o jabón, colocar la gasa limpia y luego el esparadrapo, que es el elemento que pega ahí, pegar para que sea trasladado. Ese es el tratamiento de una herida. Si le pongo una crema, si le pongo una pomada antibacteriana, cualquier otra cosa que yo tenga que hacer, eso se ve después. Ustedes en la situación de emergencia en el lugar de trabajo, lo primero es estabilizar. Lo demás ya lo hace su médico, su centro de salud. ¿Qué hacer en caso de una hemorragia nasal? Y esto nosotros colocamos, yo personalmente siempre coloco esta diapositiva, primeros auxilios, porque es lo que más sucede y que muchas personas no saben qué hacer, ¿no? Y tenemos un concepto que lo traemos desde la casa, desde niños. Antiguamente se decía que hay que colocar la nariz hacia arriba para que el sangrado pare, y no es así, ¿ya? Entonces, cuando hay un sangrado a nivel nasal, yo tengo que pensar que a nivel de este huesito que es mi tabique nasal, que ustedes pueden tocar, ahí hay un sangrado por la ruptura de un vasito muy delgadito, que puede ser por muchas causas: presión alta, resfríos, o porque la persona ya tiene esos vasitos sanguíneos débiles. En personas alérgicas siempre pasa porque tienen toda esa mucosa irritada, porque siempre tienen las alergias. Varias razones por las que pueda hacer que sangre. ¿Qué tengo que hacer? Comprimir esos vasitos para que deje de sangrar. Es por eso que, como ven en la imagen de abajo, lo que tengo que hacer es presionar a nivel del tabique con los dos dedos muy fuerte y respirar por la boca. ¿Para qué? Para que pare el sangrado. Si yo presiono, estoy actuando lo mismo que en el tratamiento de una hemorragia. Presionar, y el vaso se va a aplastar y va a parar el sangrado. Es lo que tengo que hacer. Pero con la cabeza ligeramente hacia abajo, ligeramente hacia abajo, no hacia arriba, ni central, ligeramente hacia abajo. ¿Qué pasa si hay mucho sangrado? El sangrado ya no se va hacia atrás, me da náuseas, no puedo respirar si lo hago hacia arriba. En cambio, si lo hago ligeramente hacia abajo, no mucho, ligeramente, no voy a tener estas molestias y voy a poder controlar si es que está funcionando lo que estoy haciendo. Ok, de repente aplasté, estuve un buen tiempo y paró el sangrado. ¿Qué tengo que hacer? Ya listo, no pasó nada, no, tengo que sacar una cita con otorrino para ver por qué sangré. Puede que no vuelva a sangrar, puede que haya sido un evento del momento, sí, pero puede que sí también vuelvas. Entonces, si sangro muy continuo, muchas veces, eh, en muchos momentos me dan los sangrados nasales, no es lo normal. Hay personas que dicen, no, sí, así siempre me da, así sangro. No, no es lo normal. Que tenemos que ver con otorrino qué es lo que está pasando a ese nivel, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Pero doctora, de repente se preguntarán, ¿y si no para? Lo presioné y no para. Hay que llevarlo al centro de salud porque hay que colocar un tapón. Y eso es otro manejo, no mío, es otro manejo del especialista. Y para eso yo tengo que derivar. ¿Qué hacer entre un esguince? El esguince es la torcedura, la famosa torcedura de la articulación, ¿no? De cualquier articulación. El ligamento, que son como unos elásticos que están a nivel de la articulación, se van a doblar, sobreestirar, inflamar y doler. Si bien es cierto, esta inflamación, esta torcedura, puede que no sea muy grave, no que ponga en riesgo mi vida, pero sí va a retrasar, ¿no?, mis actividades, me va a producir muchas molestias, no voy a poder laborar, miles de cosas que van a salir a partir de estas lesiones, ¿no?, que van a dificultar mi calidad de vida, incluso hasta después en la recuperación también, algunos casos no se llegan a recuperar al 100%. Entonces es importante tener en cuenta qué tengo que hacer para disminuir el tiempo de lesión y ayudar a la recuperación de esta articulación que se ha torcido, ¿no?
Muy bien, de repente estoy jugando fútbol o las chicas que andan en taquito o de repente por ahí yo tengo un diagnóstico de pie plano, pie cabo, muchos diagnósticos de los pies y no estoy utilizando el calzado adecuado, que es lo que sucede bastante, hay que comprar un calzado adecuado que no permita que yo me resbale ni me doble y eso va a ser importante tomarlo en cuenta para las lesiones a posterior. Si ya he sufrido una torcedura, vamos a imaginar que es a nivel del tobillo, pero puede ser también a nivel de la muñeca, a nivel del codo. Yo puedo sufrir torceduras a todo nivel donde hay una articulación. Vamos a imaginarnos que es a nivel del tobillo. ¿Qué debo hacer? Lo primero es parar, evitar que la zona cargue peso. Si es en el tobillo, me siento y levanto la pierna, eh, digamos que a nivel, un poquito más arriba, coloco hielo en la zona afectada, hielo en la zona de la articulación, hasta poder evaluar mi traslado. ¿Cuánto tiempo de hielo? Todo el tiempo posible. Todo el tiempo posible, incluso hasta los 24 o 48 horas después de sucedido esa torcedura, seguiré con hielo. Incluso se ha visto de que si yo le aplico hielo rápidamente, la recuperación es mucho más rápida. Entonces, todos también en sus en sus centros donde estén eh, o lugares cercanos, verificar de que siempre haya la posibilidad de acceder al hielo. ¿Ya? Hielo en la zona afectada va a disminuir considerablemente el tiempo de la inactividad de esa articulación y va a mejorar, va a ayudar mucho a la recuperación. ¿Ya? Hielo y traslado. ¿Qué hacer en caso de convulsiones? ¿No? ¿Por qué suceden las convulsiones? Las convulsiones son alteraciones a nivel cerebral que dañan, digamos que el ritmo cerebral. ¿Por qué se producen? Por tumores, de repente por parásitos, porque es genético, de repente yo nací con una alteración a nivel cerebral y por eso se producen las convulsiones. Es como si, el ritmo en el corazón, que puede ser irregular, también a nivel cerebral puede ser irregular. Y eso produce las convulsiones. ¿Qué debo hacer? ¿No? Si alguien convulsiona al lado mío. Primero evitar que se golpee al caer, ayudándolo a colocar, a llegar al suelo. Por ejemplo, a veces ustedes duermen en camarotes, si está en el segundo piso, hay que evitar que se caiga, o de repente está sentado, entonces se empieza a convulsionar y si se cae se puede golpear la cabeza, si se cae bruscamente, es lo que yo debo. En todo momento yo tengo que cuidar la cabeza de la persona que está convulsionando. Si se fractura, si se golpea la pierna, el brazo, eso se soluciona después. Lo que yo tengo que proteger y concentrarme es en la cabeza. Algunas personas tratan de detener la convulsión, pero en ese momento el cerebro está tan activado que no va a responder a ningún otro a otra estímulo. Me debo concentrar en cuidar la cabeza, como ven en la imagen, cuidar la cabeza. Y si puedo apoyar la cabeza al suelo, mejor, porque mejor control tengo con el herido en el suelo. ¿Ya? Eso también hay que tomarlo en cuenta. Muchas veces han querido solucionar el problema con la persona sentada, ¿no? En ninguna situación, al suelo. Yo voy a tener como rescatista mejor control, mejor acción. Entonces, al suelo. Siempre tratar de que vaya al suelo, sostengo la cabeza, lo protejo como está en la imagen y evitar también, algunos colocan pañuelo, cosas en la boca para evitar que se muerda la lengua. Yo puedo hacer eso sí, solo sí tengo un elemento que pueda ayudarlo y no perjudicarme yo. Si yo tengo de repente un lapicero y voy a colocar los dedos y me pueden morder los dedos, entonces no. Si yo no tengo quien me ayude, estoy solo con la persona convulsionando, me concentro en su cabeza. Sostengo la cabeza y evito lo de la lengua porque también eso se puede solucionar. Pero la cabeza es la que yo tengo que... Lipotimia o desmayo. Esto es importante porque considerarlo y repetirlo también con los compañeros y en casa. ¿Qué hacer ante un desmayo? ¿No? Nosotros le ponemos acá lipotimia porque es el diagnóstico que le ponen en los centros de salud.
¿no? Los médicos ponen como diagnóstico lipotimia, pero como lo conocemos en general es como desmayo. El desmayo es una situación en la que la persona produce de manera temporal una disminución de sangre a nivel cerebral. Pero ¿por qué está relacionado esto? ¿Por qué esto sucede, no? Puede estar relacionado a la disminución de azúcar, ¿no? Por eso hay algunos casos que de repente se fueron a trabajar sin desayunar, sin comer y se desmayaron o tuvieron un desvanecimiento. Puede ser por una disminución de azúcar, puede ser porque de repente tengo algún problema a nivel cerebral o cardíaco que no bombea bien la sangre a nivel cerebral, no lo sé, puede ser que esté eh, iniciando un cáncer o algunos problemas a nivel de la médula o del cerebro, ¿no? Miles de causas que yo no sé en ese momento. Medicamentos que estés tomando también me pueden producir estos. Deshidratación, que es lo que vemos siempre en verano, ¿no? Por los golpes de calor. En estos últimos años hemos tenido los desvanecimientos del mayo por golpes de calor. Hay disminución, de repente de la hidratación de las sales a nivel corporal y eso disminuye la oxigenación a nivel cerebral y produce los desvanecimientos. Entonces las causas son múltiples, pero la medida de acción sigue siendo la. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero, recostar de preferencia como la imagen que está abajo. Las otras dos imágenes con la silla son situaciones, otras situaciones, ¿ya? Pero nosotros nos vamos a concentrar en la imagen que está abajo. Al suelo, la persona que se está desvaneciendo, porque muchas veces ellos dicen, no me siento mal, se van desvaneciendo y podemos colocarlos al suelo. Los llevamos al suelo, colocamos las piernas hacia arriba, como pueden ver en la imagen, siempre hacia arriba, mucho más arriba de su centro. ¿Para qué? Para ayudar a que la sangre retorne a nivel cerebral. Lo poquito de oxigenación que pueda tener sea concentrado en el cerebro. La cabeza de costado, porque puede vomitar, puede botar secreciones y es mejor que caigan a que se aspire. Si tiene frío, porque muchas veces se ponen pálidos, fríos, colocar una manta para ayudar a abrigar. Y todo el tiempo en la cabeza, hablándole que va a estar bien, que ya vienen en su ayuda, para que psicológicamente la persona esté despierta y la ansiedad no empeore la situación. Porque todas las personas que se sienten desvanecimiento se ponen ansiosas, sienten que se van a morir. Es importante hablarles y mantenerlos en calma, que ya lo están ayudando, que están ahí acompañados, y eso va a ayudar a que la situación pase. ¿Qué hago con una persona de repente se recuperó, se despertó, ¿no? Ya está tranquila? Ahí recién yo evacúo, pero todas las personas que sufren desmayo deben tener una atención médica para ver qué es lo que hay. Eh, de repente, la persona ya cuando se siente mejor me pide agua, yo le puedo dar un poquito de agua, pero cuando ya está recuperada, totalmente rosada. Antes no le puedo dar nada porque no sé qué es lo que sigue. Algunas personas se recuperan y tienen que ir a consulta médica, se van caminando, etcétera. Pero muchas personas que tienen ese desvanecimiento, de repente no recuperan y se empiezan a poner azules y ya no me hablan, ¿no? Ya les hablo, no hablan, no se mueven. Ahí yo tengo que pensar que ese corazón se ha parado y tengo que hacer la maniobra de RCP que les expliqué al inicio. Es una persona que se desmaya, se desvanece, tengo que colocarla de esta manera. Otra situación que nos pasó en otra empresa fue que un compañero empezó a hacer fiebre, pero antes de la fiebre sintió escalofríos y sintió desvanecimiento. Es lo que estamos viendo en las últimas infecciones virales. Sabemos que hay nuevas infecciones que producen resfriados, ¿no? Y infecciones respiratorias por virus mutados. ¿Qué es lo que nos toca en estas épocas? Y esto te produce una fiebre muy alta. Pero antes de que aparezca la fiebre, la sensación de calor, la persona tiene sensación de desvanecimiento y frío.
¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo mismo, poner las piernas hacia arriba, la cabeza al costado y se va a ir recuperando, ¿ya? Entonces, la situación por la que sea, no importa, tengo que colocarla de la misma manera. Y la asfixia, es importante este tema también porque es muy común en casi todos los centros laborales, mínimo hemos tenido un evento de estos. La asfixia consiste en que un elemento va a obstruir la vía respiratoria. Y usualmente sucede en los comedores, cuando yo estoy comiendo trozos de carne, trozos de pollo, trozos de cualquier elemento compacto que se obstruye en la vía respiratoria y no puedo respirar. Entonces, esta persona que se está ahogando va a cogerse el cuello, que es el signo universal de la asfixia, va a empezar a emitir sonidos muy agudos, ¿no? Y se va a poner de una coloración azulada o morada. Significa que no está entrando oxígeno. ¿Qué debo hacer? Colocarme detrás de esa persona, colocar las manos, como ven, a nivel del centro, en la boca, en la famosa boca del estómago, y haciendo un puño, como está en la imagen, comprimir de afuera hacia adentro. Quiere decir abrazarlo con todas las fuerzas y haciendo maniobras de golpe, de aplastamiento a ese nivel para que expulse el elemento y pueda respirar. Si yo hago esta maniobra, por muy de repente inexperto que sea, solamente conociendo la forma de hacerlo, ¿no? Voy a salvar una vida. Entonces siempre los invitamos, hay algunas personas que dicen, piden ayuda y no hacen la maniobra. Haz la maniobra, lánzate. No le vas a hacer daño, le vas a salvar la vida porque ese elemento usualmente está encima, o sea, solamente necesita un pequeño golpe para salir. ¿Ya? Entonces es importante hacer la maniobra. Muy bien, antes de terminar, yo quiero pasarles unos videos rapiditos. Doctora, un momento, por favor, porque no se está escuchando el audio del video. Si no, igual se los voy a pasar por WhatsApp, ¿ya? Ya, Al mejor, menos porque no se está lo pueden... escuchando el audio del video. Ah, ya, está bien. Entonces, a ver, a ver. Igual lo voy a pasar, ya chicos, si no se escucha no importa. Los brazos encima del centro de tu pecho, entregamos, nos colocamos encima de él y vamos a compartir rápido y fuerte entre 100 y 120 por minuto a una profundidad de 1 hasta que el paciente recupere su estado de conciencia, hasta que llegue alguien de remedio o hasta que llegue el servicio médico. La maniobra de infante sería trazar un nivel de gramos sencillos, colocar los dedos, levantar y dar compresión. Las compresiones van a ser de 100 a 120 por minuto a una profundidad de 1/3 del tórax de nuestro paciente hasta que llegue el servicio de emergencia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Despegar las manos del pecho, hacer pausas de más de 10 segundos, dar boca a boca. Bien, igual yo les voy a compartir
el video, pero antes también quiero pasarles otro video sobre todo para que sepan las maniobras, ¿no? Y esto se comparte, es importante que lo repitan una y otra vez todos los años. Ya. Si no se escucha el audio, no importa, igual ven el video y la metódica, porque lo importante es que se aprendan la técnica, que visualicen la técnica en su cabeza. Bien, chicos, creo que hemos tratado de coger los tópicos más urgentes, ¿no? Hay muchas más emergencias, pero esto es lo más urgente, lo más frecuente y que todos estamos en la capacidad de atender después de esta capacitación. ¿Alguna pregunta?